Buenos, buenos días. Presenta este coloquio Curie Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC. Muchas gracias, Aurora. Buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí, de poder dar estas palabras de bienvenida en nombre de la presidenta del CSIC, la doctora Eloisa del Pino, que por un problema de agenda no ha podido estar aquí esta mañana. Y, como digo, estoy encantada de dar la bienvenida a este espacio, a este salón, porque me ha permitido conocer a Beatriz Roldán y descubrir que es alumni, que es una persona que inició su trayectoria profesional en el CSIC y que esa trayectoria profesional, como me estaba contando hace unos minutos, determinó lo que ha sido y lo que es una carrera profesional absolutamente brillante e internacional. Entonces, como estamos rodeados de tanta gente joven, que con esos murmullos antes parece que dan vida a este salón, que es muy institucional, quería dar la bienvenida a nuestra conferenciante, exponiéndola precisamente como un modelo magnífico para saber que el conocimiento y que la ciencia nos provee de unos caminos, muchas veces inciertos, pero otras veces absolutamente llenos de perspectivas, para proyectar nuestra vida en unas direcciones que seguramente a vuestras edades ahora mismo no podéis prever. Entonces, Beatriz Roldán fue becaria, como ya reconocía, los llamamos en el CSIC, y esto lo digo también para que tengáis muy presente que nuestra institución oferta muchas posibilidades de becas en unos periodos iniciales de la carrera, después, por supuesto, las postdoctorales o las predoctorales, pero unas becas iniciales como las que se llamaban antes las bicicleta, que todavía existen y se han recuperado, que le permitieron después iniciar esa labor de investigación ya más asentada y más madura en Alemania. Así que, de verdad, ha sido un conocimiento de esa parte de tu vida que me ha hecho mucha ilusión y que creo que, además, insisto, que con este entorno de gente tan joven me parece que el mejor mensaje que podemos lanzar en estos coloquios Marie Curie, que están tan bien asentados y que nos ofrece la posibilidad de escuchar a investigadores, a investigadoras, en este caso española, que están trazando una singladura absolutamente brillante en el campo de la ciencia y del conocimiento. Además, esta sede del CSIC permite lo que está sucediendo en este mismo espacio, es esa confluencia, ese diálogo entre distintas generaciones, entre distintos momentos de la vida, en torno a eso que nos interesa a todos, que es la difusión del conocimiento y la generación de una ciencia innovadora y transformadora, que es algo también de lo que se va a hablar aquí esta mañana. Me imagino que sois del Ramiro de Maeztu, es un instituto que compartimos espacio en este campus. Es un espacio más muy simbólico en el que tenemos el origen de la Junta para Ampliación de Estudios, que sabéis que también es el origen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que supone el inicio histórico de la gran ciencia española, del impulso de modernización de nuestra ciencia, pero también de esa combinación de saberes que esta institución, el CSIC, representa también. Ciencia es el avance de conocimiento en todas las áreas, en todas las disciplinas, y eso es algo que también tenemos como una de las insignias de esta casa. Por eso os animo a que conozcáis mejor el espacio del campus, en el que hay muchos institutos de investigación, en el que se están haciendo iniciativas como esta, en la que la colaboración entre institutos, la colaboración entre centros del propio CSIC, permite ofrecer unos espacios de diálogo y de difusión del conocimiento, como son los coloquios Marie Curie. Estaba leyendo un poco sobre el personaje de Marie Curie, precisamente porque es tan estimulante el tener estos coloquios regulares, y leía que los nietos viajaron en el año 14 a España, un viaje un poco más rezagado a partir del aniversario de la entrega del Premio Nobel en el año 13, y estos nietos hacían una labor de difusión de la trayectoria biográfica, de la trayectoria profesional de sus abuelos, también de sus padres, lógicamente, también de su tía, a raíz de una exposición que se hizo a instancias de esta institución y del Museo de Ciencias Naturales,
que era la exposición María Sklodowska-Curie, una polaca en París, en el museo, que también sabéis que tenemos en este entorno del barrio de las ciencias. Y los nietos reclamaban una visión de la investigación que no suele ser la tradicional y que en la conversación con Beatriz también me ha parecido muy notable, ¿no? Que es ese entusiasmo, esa forma de proyectar lo profesional también como una manera de vivir y como una manera de entregarse también hacia la mejora de la sociedad y hacia la innovación que puede ser el progreso. Y decían estos herederos de Marie Curie, del matrimonio Curie, que la investigación debe ser ante todo un juego y un placer, una forma de descubrimiento y un estímulo permanente. Por eso, una investigación que, por supuesto, está llena de problemas y está llena muchas veces de obstáculos, pero que la mejor forma de enfrentarlos no es esquivarlos, y se puede muy bien, sino pensar en las múltiples formas de afrontarlos y de resolverlos. Por eso voy a cerrar mi intervención con unas palabras de otra polaca, de la poeta Wisława Szymborska, que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 96 y que dedicó su discurso precisamente a Marie Curie como un estímulo, como un prototipo de una extranjera que creó y un hito científico en otro país, en el caso también de Beatriz, es otra extranjera en Alemania, y que decía precisamente acerca de Marie Curie, que estimó altamente estas dos pequeñas palabras, no sé, pequeñas pero dotadas de alas para el vuelo, nos agrandan la vida hasta una dimensión que no cabe en nosotros mismos. Si mi compatriota María Sklodowska-Curie no se hubiera dicho no sé, probablemente se habría quedado como maestra de química en un colegio para señoritas de buena familia. Y en ese trabajo, por otra parte, muy decente, se le hubiera ido la vida. Pero siguió repitiéndose no sé, y justo estas palabras le trajeron 2 veces a Estocolmo, donde se otorgan los premios Nobel a personas de espíritu inquieto y de búsqueda constante. Por eso, tengamos espíritu inquieto, busquemos constantemente y tengamos como modelo a personas como Beatriz Roldán, que creo que van a presentar ahora. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Pura, por la presentación del acto. Bienvenidos a todos a la 20ª edición de los coloquios Curie. Antes de nada, en nombre del comité organizador de estos coloquios, queremos agradecer al Gabinete de Presidencia y hoy en particular a Pura por el apoyo que siempre nos dan en esta iniciativa. También a la dirección de los 4 institutos que forman parte de esta iniciativa, que son el Instituto de Química Física Blas Cabrera y luego los 3 institutos que forman parte del Centro de Física Miguel Catalán, el Instituto de Estructura de la Materia, el Instituto de Física Fundamental y el Instituto de Óptica. Y hoy también quería agradecer la presencia de los alumnos del Ramiro de Maeztu. Muchas gracias también a los profesores por el interés que venís mostrando en esta iniciativa. Como sabéis, los coloquios Curie pretenden ser un foro donde se pueda mostrar a la sociedad los últimos avances científicos y la visión del mundo que surge de ellos a través del conocimiento, intentando combinar rigor y también accesibilidad. Entonces, yo creo que Beatriz ha preparado una charla en ese sentido, intentando combinar 2 aspectos. Intentará ser un poco básica y, a continuación, un poco más especializada, es decir, una charla más puramente científica. Bueno, estamos hablando mucho de Beatriz y todavía no la hemos presentado, entonces tenemos el honor hoy de contar aquí con ella. Beatriz Roldán es directora del Departamento de Interface Science del Fritz Haber Institute de la Max Planck Society en Berlín. Ella comenzó su carrera, como ya se ha mencionado, su carrera científica en España, obtuvo el máster en física en Oviedo y posteriormente realizó su tesis doctoral en Alemania. Después tuvo un largo periodo en Estados Unidos de más de 12 años, primero en la Universidad de California y luego como profesora en la Universidad Central de Florida. Decidió volver a Europa, afortunadamente, en 2013 y volvió como chair de profesor de física del Estado sólido en la Universidad de Bochum, en Alemania, y finalmente en 2017 se trasladó a Berlín, al puesto que actualmente ostenta. La profesora Beatriz Roldán es autora de más de 200 publicaciones en revistas internacionales y es además autora de varias patentes. Me gustaría reseñar que está entre el 1% de las científicas más citadas de su campo en el año 2020
2021 y 2022 y ha recibido un gran número de premios, por ejemplo, para destacar pues, la medalla Faraday de la División de Electroquímica de la Royal Society of Chemistry en 2022, el premio Paul Ehrmer de la Sociedad Norteamericana de Catálisis o la medalla Röntgen de la ciudad de Ramsey en 2022. Recientemente, esto no me lo pasó ella, pero yo lo he visto, recibió el premio de Asturiana del Mes, porque Beatriz es asturiana de manos además es miembro de varias asociaciones científicas, como por ejemplo la Academia Europea de Ciencias, ¿no? Tengo que decir que además es un honor porque es la primera mujer en dirigir un departamento del prestigioso instituto en el que trabaja, donde trabajan en ciencia de superficies y catálisis y en concreto en proyectos para la conversión de CO2 en hidrógeno verde, que como sabéis es un tema de una actualidad impresionante. Entonces, además ella es asesora del Gobierno alemán para temas de energía y es un placer para nosotros poder escucharla aquí hoy en este foro y para el final espero que le podáis hacer alguna pregunta y que le mostréis que a lo mejor en alguno de vosotros va a poner una semilla de motivación para lo que puede ser una carrera científica en el futuro. Pues sin más, le dejo la palabra a Beatriz. Buenos días. Muchas gracias por estar hoy todos aquí. Como veis, he puesto el título de la charla en inglés porque para mí es más fácil hablar de ciencia en inglés, pero cualquier pregunta me podéis hacer en español y, bueno, si hay cuestiones lo podemos discutir todo en español. Decidí introducir primero mi instituto, ¿no? donde estoy trabajando. Soy parte de la Sociedad Max Planck, tenemos 85 institutos en Alemania y para haceros 86 institutos, para haceros una idea, un presupuesto de unos 2,1 billones de euros y es una de las instituciones, de hecho en Alemania, la que más premios Nobel ha tenido. Tenemos 39 premios Nobel. El instituto está en Berlín. Y quise poner un poco de la historia para que os hagáis idea de cuánto tiempo llevamos con este instituto. Inicialmente lo fundó esta persona que veis ahí, que es el Kaiser Wilhelm, y lo fundó en el 1911. Y no puedo marcar, pero aquí en este lado es el Instituto Fritz Haber y en el otro lado era un instituto que era de física y que es donde hicieron los trabajos para la fusión nuclear de Lise Meitner y Otto Hahn. El instituto nuestro está, los edificios que estáis viendo ahí, eso es el campus entero de nuestro instituto, está en una parte muy bonita de Berlín y de hecho hay en la audiencia uno de mis estudiantes españoles que vino a hacer una estancia de investigación con nosotros aquí. Quería explicar un poco la historia del instituto. Fritz Haber fue el primer director, le dieron el premio Nobel por la síntesis de amonía, que voy a explicar dentro de un minuto, y después podéis ver ahí los distintos directores que tuvimos. Tuvimos, por ejemplo, algunos que tengan experiencia con cristalografía. Max von Laue fue director en mi instituto, le dieron el premio Nobel también en el 14. Y también tuvimos en Ruska, si tenéis experiencia con microscopía electrónica, ese también fue el primer microscopio electrónico, fue desarrollado en mi instituto. Y luego el último premio Nobel que tuvimos fue Gerhard Ertel, que le dieron el premio por estudios de procesos químicos en superficies. De hecho, tuvimos la fiesta de Navidad hace unos pocos días y hay un piano que tenemos en nuestro instituto que era donde tocaba Max Planck. Max Planck, que lo conocéis por la teoría cuántica, dijo una frase que es la base de la sociedad Max Planck y esta frase es "Insight must precede application". Quiere decir que si no hay investigación fundamental no podemos desarrollar tecnología. So now I will switch to English for the more technical part. Everybody knows by now that we have major challenges in the 21st century. So we have the global climate change. And if you look there, these are statistics showing how much is the concentration of CO2 in the atmosphere. And you can see very clearly that this is increasing. And there is, of course, a correlation between the increase in the amount of CO2 that we have in the atmosphere and the consequences in terms of global warming. So you see the melting there, and you also see the fires.
Now, what maybe you don't know are what I call the molecular bilance. So carbon dioxide, everybody knows, this is one of the worst greenhouse gases. And it's bad because even the lifetime in the atmosphere of CO2 that we are emitting right now lasts more than 1,000 years. So everything that you guys are doing right now, this is not going to affect your generation and your children. This is going to affect many more generations. And of course, methane is also one of the greenhouse gases, and you see there are others. So in my institute, in my group, we are working in trying to make useful things out of these greenhouse gases, so carbon dioxide, and we are trying to convert them into useful products in the industry. And we are also trying to convert water and nitrogen into chemical products and fuels. We do this in two ways. So we do it by applying electrical current, and we call this electrolysis. And so you can go, for example, from water to hydrogen and oxygen. So we make green hydrogen. I will talk about this later. Or we can take CO2 and either applying heat or applying electrical current, we can convert this into something useful. For example, you can make ethanol that you can use as a fuel. My talk today is going to be talking about the conversion of CO2 and also conversion of water into hydrogen. For the students, I prepared this just to show you I'm a physicist, but physics without chemistry, they don't work very well. So it's always, I don't see this barrier between physics and chemistry. I work in physics and I work in chemistry, and I think it's very good to be able to have this mix. And I put this in this example. If you are thinking about solar energy conversion, when we are trying to discuss the energy transition, and I talked in the German parliament, I said we have an energy problem. Actually, we don't have an energy problem. If you see, we have solar energy over land, as photovoltaic could give us worldwide 4,600 terawatt per year. Mankind, we use 18 terawatts per year. So in principle, we have enough solar energy to be able to drive this energy transition. The problem is that we need to make use of it. And so we have two components there. In red, you see the physics component, and in yellow is the chemistry and catalysis. The physics will be to take the solar light or take the wind and use renewable electricity and then convert this solar and wind energy into this renewable electricity, and from there convert it into power mobility. So this is, for example, the electric cars, if you're thinking about mobility. This is what I call the physics component. But you also have, and they need to work close to each other, the chemistry and catalysis component, in which you can take, for example, water, use the renewable electricity that you produce from the renewable energy, from solar or wind, and then through electrolysis convert it in hydrogen. Then you can decide to mix this green hydrogen with CO2, that is one of your greenhouse gases, and they make products. From CO2 and hydrogen, you can make methanol. And methanol can be used in the industry, and methanol can also be used as a fuel, or you can make also other products. And you can go like this into this, what we call e-fuels. From nitrogen, that you can take from the air, combined with hydrogen, you can also make fertilizers. And this is the Nobel Prize from Fritz Haber was to make ammonia that was used to make fertilizers directly from air. So electrocatalysis, that is the topic of my talk, interconnects this physics-based energy system with the chemistry materials-based energy system. And we also have thermal catalysis, which is where we use to activate a certain material, we use heat. Thermal catalysis is the base of the world energy conversion processes that is giving us, for example, e-fuels or the green materials. So all of this looks like that. So the picture on the right there, you can see an electrolyzer. This is in this type of system is where we take the water and we convert it into green hydrogen. And then inside that system there, this electrolyzer, you have these pellets there. This is the material that is called a catalyst. And you can have nanoparticles making these pellets. And then if you look closer and closer, you are zooming in, you get this atomic resolution. This is the surface of the material that is doing the catalysis. So CO2, I mentioned before, you can use water.
that we have and convert it into green hydrogen and then use this further in the industry. Or you can take CO2 that we want anyway to minimize the emissions and try to convert. Many people are really focused only in trying to eliminate the emissions of CO2. But what you cannot forget is that it's not just eliminate emissions. There are certain things that are very hard to eliminate in a short period of time. For example, you are always going to be burning waste. And every time that you burn waste, you are making CO2. So ideally, it will be to take this CO2 and convert it immediately into something else. And you can see here that there are many different products that can be produced using CO2. So minimizing emissions, but also converting the CO2 that we are producing is going to be part of this green energy transition. I wanted to give you a little bit of the history of why it's important to be a scientist. And actually, this quote from Sir William Crookes was at the time the president of the British Academy of Science. I think it was very important. There was the end of the 19th century. And they were having the same problems that we have right now at the end of the that we will have at the end of the 21st century. So at the time, he said, "It is through the laboratory that the starvation may ultimately be turned into plenty. It is the chemist, or in this case the physicist, who must come to the rescue, step in and postpone the distant famine. Wheat, so cereals, preeminently demand nitrogen. Using current farming practices, we are drawing on the Earth's capital, but it will be the natural nitrogen fixation. And our droughts will not be honored perpetually." What was happening there? We didn't have fertilizers. So the world population was increasing, and you have your land. If you cannot fertilize, you are not producing enough cereal, you cannot make bread. And this was hitting at a time where the population was increasing and they didn't have enough food for everybody. And that was the time where Fritz Haber developed the ammonia synthesis. In Germany, we call this aus die Luft Brot machen. This means from the air, we will make bread. And what he did was to take nitrogen from the air, combine it with hydrogen, develop a process that was working at high pressure. At the time, nobody knew how to work at high pressure, so he needs to develop the experimental method. It's not just, I have this idea. Many times you have an idea, but you don't have the means to implement it. So he knew chemically what to do, but there was nobody being able to work at high pressure at the time. So he did this, and he was able to develop a method to synthesize ammonia, and from ammonia they can make fertilizers. And why is this interesting? Why this is coming back to us now? Because now we have the energy transition, and we can do the energy transition using green hydrogen, but hydrogen is hard to transport. It has a very low energy density if you compare to a fossil fuel. And the idea is that you can convert hydrogen into ammonia and then transport the ammonia. So we are going back to this process that already Fritz Haber initiated. And I like to put this as a quote. So, probablemente conocéis a Julio Verne en una novela, La isla secreta, en 1870, dijo, el agua es el carbón del futuro. La energía de mañana es agua que debe partirse o disociarse con electricidad. Los elementos del agua generados de este modo, hidrógeno y oxígeno, asegurarán el suministro de energía de la Tierra en el futuro. 1870. Estamos haciendo ahora mismo una energía basada en hidrógeno verde, 2023. ¿Qué pasó en todos estos años? Él era un novelista, pero el proceso electrólico de convertir el agua en hidrógeno verde, eso ya existía desde principios de 1800. Lo que pasa es que teníamos los combustibles fósiles que tienen una densidad energética muy alta, eran abundantes, entonces se decidió que no hacía falta hacer eso porque era muy conveniente usarlo lo que nos daba la Tierra, que eran los combustibles fósiles. Ahora ya sabemos que así no vamos a poder seguir, entonces estamos trabajando en esto, ¿no? Tenemos, so you can take clean water, so podéis tener el agua, tenéis la energía eléctrica que viene del solar o del viento, tenéis un electrolizador así, que dentro están nanopartículas, que es lo que mencioné antes, y de aquí puedes producir hidrógeno o oxígeno. Solo para que os hagáis una idea, 10 toneladas de agua, 50 megavatios por hora de energía verde para tener 1 tonelada de hidrógeno. Y el resto es oxígeno que producimos. Y como os comenté antes, el hidrógeno es difícil de transportar. Si lo quieres hacer un líquido, lo tienes que enfriar a temperatura muy baja, con lo cual se usa mucha energía. Entonces, una idea es convertirlo directamente a amoníaco y transportarlo con amoníaco. Y luego tienes que volver a convertirlo si no puedes usar el amoníaco directamente. So,
one of the things that is needed, you see this electrolyzer. I tell you there is a material inside that is converting the water into hydrogen and oxygen, and this material is a catalyst. So a catalyst is a substance that promotes a chemical reaction without being consumed nor replenished. So you can see there in this picture, these persons are trying to go from one side of this mountain to the other. And there are two pathways. You can decide, I can go all the way up to the mountain and then coming back. This takes a lot of energy. Or I can take a shortcut, maybe try to go through the valley, and then I will come to the same point. So this shortcut is what you will have in terms of energy consumption when you have a catalyst. So a catalyst will change the velocity of a chemical reaction. It will modify the energy profile of the whole reaction network. Everybody that has a car has a catalytic converter in the car. And this is a picture of the inside of a catalytic converter. You have channels that have metal oxide coating, and then inside there are nanoparticles, and these are different materials for the nanoparticles because they need to convert hydrocarbons into something benign. They convert CO and CO2, and they convert NOx into nitrogen. Having these materials that are great because they allow us to get 90% of the products in the chemical industry are made through a catalytic process, the same also in pharmaceutical, but there is a lot of complexity. You can see there on the right, you need to understand, so this is a catalytic reactor at the macroscopic level. Inside you have these shaped particles, millimeter level. Then you need to be able to look in more detail. Then you need to understand the material at the mesoscopic level. And then you need to go and understand the material properties at the atomic level. So it's not one or the other. If you only understand the properties of the material at the atomic level, you cannot describe really what is this material doing under reaction conditions. So all of this is important to understand catalysis. So these are some examples of the type of systems that we are preparing. So we are working with nanoparticles for catalytic applications. And you can see these, they look like beautiful examples of size control, shape control nanoparticles. And with this, you can get a beautiful cover in a magazine. So this looks very good. But the reality is that these materials don't stay like this while they are working. The material is getting transformed under reaction conditions. And the core is to understand. For understanding, you need to be able to see how is this material working while it's active, not just before and after. So I wanted to explain that basically when you are thinking about the performance of a catalyst, you need to consider two differently kinetically coupled processes. You have the catalyst, the material, that is changing in structure and composition. It will go through an activation phase. Then during working conditions, they will have some fluctuations. And then if you are unlucky, it deactivates, material is thought, is dead, you need to start from the very beginning. At the same time, you have the environment, the reactants, what you want to convert. And they also will go through diffusion processes. There will be an activation process, the reaction. So all of these two processes are coupled with each other. So the challenge will be to understand the dynamic structure of the interfaces that are doing the catalysis. And the challenge is to have a system where it's morphologically stable, even though we know that a good catalyst will need to be regenerating the active sites under reaction conditions. This is very easy to write, but it's very difficult to implement in reality. And so I wanted to show that the bulk of our research in my department is to look at this pre-catalyst, the initial material, look at the material after the reaction, but understand this black box. And the black box is looking at the material under working conditions with operando microscopy and spectroscopy methods. You need different techniques to be able to understand this large complexity. And I like to put this example of the elephant in the room because this represents very well the complexity of our catalyst and also how wrong can you be if you only investigate parts of this complex object. For example, you have all of these people, all of these scientists with these blinds, and one of them is touching and only getting this trunk. And he says, okay, this is a snake. No, it's an elephant, but you can only see part of the picture because it's only one experimental method. And you see that someone looking at the tail thinks this is a rope and the leg is a tree. No, this is an elephant. And in science, the idea that the complexity of science is such that you need this multi-technique approach and also experiments combined with theory, because many times you get experimental observations and you
you get certain spectra, and you don't know how to assign them. So you need to work with the theories and try to understand what I'm really measuring. I will be talking about the operando spectroscopy and microscopy, and I think it's good to show you what I understand under operando, especially for the student. So if you start with your initial material, your catalyst, in this case represented by a fish, ex situ means you look at the material post-mortem. So we have no idea about the active state of this material. Quasi in situ will be you take the fish, you freeze it, then you try to conserve this fish in the in situ state, but this is still measured ex situ, so this is not ideal. Then you have the in situ characterization, the fish in the bowl. So you have this material under confined conditions. Normally you don't get information about the reaction kinetics, and you don't measure in the reaction environment. And then you have the operando. The operando is our happy fish here. So the operando is where you are measuring the active material in the realistic environment. In this case, the fish is interacting with other fish. You have there the environment, the coral, etc. So this is what we want to do. Unfortunately, not all the experimental methods allow you to do characterization under operando conditions. And sometimes you need to have a combination. These are some of the techniques that we are using. And a lot of the research that I will be showing you today is done in this type of synchrotron facilities. You see here a picture of Hamburg, but we also have a synchrotron in Spain, ALBA. And this is a synchrotron is a modern X-ray source. So you have X-ray radiation with very high brilliance that is generated in these sources. And this X-ray radiation is being generated by electrons that are accelerated in this circumference, and they are deflected by magnets, and they generate this X-ray light. And the properties of this light, either they are hard X-rays or soft X-rays, determine what are the type of properties of the materials that you can investigate. For example, whether you can investigate the material at the atomic level, at the molecular level, at the circuit level, and so you can go from hard X-rays to soft X-rays, ultraviolet, etc. So I encourage everybody. I know that there are an ALBA, they have courses for students, and they offer the opportunity of people to get to know the synchrotron, and there are a lot of capabilities for characterization there for the Spanish community. So we can start the video right now. So you are going to see here, to show you, I mentioned before, the material is dynamic, right? You have there a copper surface. We have a little bit of oxygen, and you see these things that are moving there. These are steps in the copper surface. You can see that the material is by no means static. These measurements were done with a microscope that is called LIM-XPIM. It's a spectrum microscope. We have it in a beamline at the synchrotron in Berlin, in Bessy, and we can get information spatially resolved, but also about chemical composition of this material. And here I wanted to show you that even the most simple system, a single crystal of copper, with a little bit, a very small amount of oxygen, is already showing you all of these chemical-induced dynamics. So if we go to the next video, here you're going to see the Ruthenian surface during the formation of water from hydrogen and from oxygen. This is also a perfect surface, a single crystal, and the change in the color is indicating you the coverage of oxygen. And you can see that there is a lot of heterogeneity in the material, even a perfect surface. This is what a theorist could be able to calculate, but this perfect surface shows very heterogeneous response to these reactants. And of course, this is based on the defects that you have on the surface, and in many cases, these defects determine the catalytic performance. So if you think about, for many years, the last 20, 25 years, people were looking at the material before and after and trying to understand how the material works. You see that the material and the reaction conditions is very, very different. So I wanted to start telling you about the conversion of carbon dioxide. And we can convert carbon dioxide, for example, in ethylene that is used to make polymers, or convert it, for example, in ethanol. And we can use renewable electricity to do that. The problem is that there are many products, you see there on the right, there are many products that you can make from CO2. And depending on the specific structure of the material, the size, the shape, the interaction with absorbents, whether you have oxygen in this material, you can get one product versus the other. For the industry, for example, I had a project with Siemens. They wanted to make ethylene for some of their applications. Other companies want to make ethanol. And so designing your material such that it makes selectively one product versus the other is going to be very important if you want to have an implementation.
So if you can start the video there. So I'm going to show you here one of the materials that we're using for this reaction. This was a copper surface where we are putting silver. And you see again with this LIMXP microscope how you can follow the growth of the silver life on the copper. And then there are going to be the formation of some alloy. So the two materials are going to be mixing. And with this microscope, we can follow this, as I mentioned before, with microscopy and also spectroscopy. So you can see again here, this is the growth of the catalyst. And then we can also follow how this material is changing while you are doing the catalysis. So we can start with a clean surface, then we start putting the silver. At some point, there is some alloy. And then, depending on the coverage, you can have also an overlay of silver. So all of this can be followed because we have the synchrotron capability of looking with a technique that is called X-ray photoelectron spectroscopy, especially resolve what happens to this material. I show you there only the ratio of silver to copper, and pre means before the CO2 electroreduction. And you see there in red is mainly the copper, and in blue is the silver. And before and after the reaction, you can see there that the silver is located at a different position with respect to the copper surface. So we can follow this. We can see that during the reaction, our silver to copper ratio has changed, and we have more copper at the surface and the silver going subsurface, as I will show you there when you have this alloying. So continuing the CO2 electroreduction, I mentioned that the structure of the material is very important. And so we started to make these structures, these are copper oxide cubes, to try to see if with these structures we could select either production of ethylene or ethanol. And we can make these structures, and now we switch and we went to an electron microscope. This is liquid cell transmission electron microscope. And if you start the video, you are going to see that even though I make these very well-defined structures, now I put it in the electrolyte, I apply my potential, my electrical potential, and the catalyst is changing. You see the formation of these dendrites, you see the cubes are changing. So this is the material that is doing the catalysis. So trying to explain what I'm getting just based on the left picture doesn't help me, because this is really what is doing the catalysis. And there is a very strong correlation between the structure of the material and the selectivity, and I will show this in my next slide. And first of all, when you cannot understand something, you try to make things easier. So if these cubic structures are very complex, so we try to make a model based on a single crystal, that you see it here, and you see the data before and after reaction. Even though you start with very well-defined structures, very flat, atomically resolved steps, after the reaction, you already see that there is a lot of changing, roughening, and so on. Then you can take the same single crystal and you can do a treatment. In this case, this is called electropolising. And you see that the surface changes a lot before and after reaction. On the left, this surface doesn't give you any of the products of CO2 electroreduction. On the right, you get these products. So the parasitic reaction, what you don't want to make from CO2, is making, instead of CO2 electroreduction, making hydrogen. And this is what you get with the left surface. The right surface, that where you created all of these defects, gives you the hydrocarbons. This was not known for many years because the theorists were doing all the investigations based on the perfect structure on the left. But all the experimentalists were measuring the right structure because they were always doing this electropolising. And we realized that the electropolising has such a massive structural modification of the surface that this is actually what is responsible for the selectivity to the products that we want. So defects are key. And if you go back to these cubes that I mentioned before, bringing again the complexity, it matters not only the shape, it matters the size, the initial distribution of these cubic structures. And you see there on the left, the sample before the reaction. On the right, just when I put it in the electrolyte. And then if you start the upper video, you can see that this, you can start the upper video first, yeah? So you see that just putting the cubes in the electrolyte, the cubes start to become porous. They break up. You see the formation of these small particles around them. In the bottom, you see also there was some detachment, redeposition, and you see the formation of these chains. So these structures certainly are not static.
And if you have a catalyst that doesn't change, then it's a terrible catalyst. This is not what you want. So the initial definition of a catalyst by Oswald and Berzelius, this was wrong. It was a material that is not supposed to change under reaction conditions. The reality is this. And this affects the selectivity. So if you remember, we wanted to make C2 products from CO2, something useful. You want to get rid of the greenhouse gas, and you want to make something that you can use in the chemical industry. For example, this ethylene to make polymers. And the upper surface, it makes much more stable during the first, let's say, 12 hours there, the production of ethylene. The lower surface, you see here a very strong deactivation, and you start making CO, which we don't want to produce here. So being able to follow this material and realizing that, yeah, it's not just that you have beautiful videos showing how things are changing. This is affecting the structural change, is affecting the selectivity. That is what we are caring about. If you only know the structure and the composition is not enough. If you want to understand catalysis, you need to realize what are the species that you have on the surface while you are doing the catalysis. For that, you need additional spectroscopy. And one of the methods, I think, is a very important method, and Spain has a very, very strong people working in this area, also in Madrid here. And you have surface-enhanced Raman spectroscopy. So with this method, you can really look at what are the intermediates on the surface under reaction conditions. What you see there are these two peaks that represent carbon monoxide, that is the first intermediate. From CO2, you get to CO, and then you get to the other hydrocarbons. And the binding of this CO on the surface affects what will be the possibility of either dissolving the CO as CO, or further combining it with hydrogen and then making the hydrocarbons. And we learned that from this Raman data, there is a correlation between the maximum activity for the interesting products, ethylene and ethanol, and the total surface coverage of CO on this surface that we can measure under reaction conditions. So reactants on the surface and the coverage affects this multi-step process of going from CO2 to hydrocarbons, C2 plus products. One of the things that we were interested was into tuning the selectivity. And I told you there is a lot of complexity in these systems, but one of the things that we cannot do is, if you take a copper surface that is the best catalyst for CO2 electroreduction, and you start applying the negative potential that you need to apply to get to the interesting products, to get to these hydrocarbons and alcohols, copper oxide tends to get reduced. We have some indications that it will be ideal to have a mix of copper 1 species, maybe copper 2 species, and metallic copper. And to achieve this, we started applying potential pulses. You can oxidize the surface and then measure under reducing conditions and then oxidize again and try to create metastable phases. It could be a structural metastable phase. It could be a compositional metastable phase. And we try to use this to focus on making ethanol from CO2. So imagine I'm taking this greenhouse gas, and I'm trying to convert this into something that I can use as a fuel. So not to speak about, negative emissions. So now I'm taking the emissions and trying to make it into something that I will use in the industry later on. And by applying these potential pulses and controlling how long do I oxidize my material and how long do I reduce my material, I can get to a region in red in the left there where I'm making a lot of ethanol. And then this is nice, but if you only do the electrochemistry, you don't know what happened with your material. So I mentioned before the synchrotron characterization. So you can go to the synchrotron, and you can follow during each individual pulse what will be the local structural changes of the material. I can see that I can oxidize the material, get copper 1 species, copper 2 species. And this technique, X-ray absorption spectroscopy, gives us information about the local structure. It doesn't matter if the phases are crystalline or amorphous. This is very important because in catalysis, normally disordered phases are doing the action. So if you only have a technique, for example, XRD, you can be missing the active component. So normally we combine these techniques with, let's say, XRD, where I'm going to get information about the crystalline phases, either for metallic copper or for copper 2O. And we can measure right now the synchrotron so fast that I can follow, for example, how controllably I can strain my material and change the electronic properties, how I can have this mix of different phases. And with this type of information and the electrochemical characterization that I did, we can make these plots where I can say, okay, if I want to make ethylene,
then I want a metallic copper surface, but highly defective. And from my microscopy studies, I know that I want specific steps on this surface that are N10 steps. If I want to make ethanol, then I want to have a mix of copper 1, copper 2 species, and metallic copper. Not bulk-like, so highly disordered. If I go too much into the oxidative regime and I get a bulk-like copper oxide, then I already run into trouble. I only make C1 species, carbon monoxide and methane. So there is a possibility through this operando synchrotron characterization combined with electrochemistry to be able to really get mechanistic understanding into what is happening to this material and be able to design which material makes which particular product. So the last part of my talk is going to deal with production of hydrogen. So how many of you knows the colors of hydrogen? How many colors hydrogen has? Okay? So many colors. So gray hydrogen is what we call when we make hydrogen from methane or coal. We have blue hydrogen when you take this gray hydrogen and you couple it with carbon capture and storage. There is also other colors of hydrogen, for example, yellow when it's produced from nuclear energy, so there are different lilas, so there are many colors. I just tell you there are some of the key from my talk today. Green is when you take the hydrogen from the water electrolysis if you produce the electricity with renewable energy. So most of the hydrogen, if any of you is driving or knows a hydrogen fuel cell car, this is not a green hydrogen car. There is no car right now that is running with green hydrogen. So the fuel cell cars right now are still using, at best, blue hydrogen. And the idea is that if we want to make our energy transition global, and we are running out of our our normal fossil fuels, you need to use something that is abundant, and abundant is water. Of course, we don't want to use the drinking water. You take the water from the ocean. We know already how to convert the salt water into water that you can drink. And you can use then this water to do the electrolysis process and make green hydrogen. And this is how it looks like. You have one of these cells. This is called an electrolyzer. And there are two parts. In one part, you are making oxygen, and in the other part, you are making hydrogen. In the middle, there is a membrane, and there you have water with some additives in the water. Normally, you use either an acid electrolyte or alkali electrolyte. The hardest thing to do is what we call there the oxygen evolution reaction, the part where you're making oxygen. And this is difficult because there is a sluggish kinetics, and you need to apply an overpotential to make this part of the water electrolysis process works. And people have been looking over the years at different materials to do this oxygen evolution reaction, and there are some of the materials that are used, but we have a problem. At the moment, at the industrial level, people are using iridium, and they are doing electrolyzers with the PEM technology that is based on iridium oxide and ruthenium oxide. This is done in an acidic medium. But look at the price of iridium and think about how scarce it is. So we are trying to go away from fossil fuels, and now we are going into a technology that has iridium that is certainly not abundant and certainly very expensive. There is another technology that we are developing, and that's what I will be discussing today, that is making water in alkali conditions from things that are more abundant, mix of iron, nickel, and cobalt oxide. And this is the perfect example of why we need an operando experiment. So when you are trying to make from water making green hydrogen, and you are trying to focus on this difficult part of this reaction, that is the oxygen evolution reaction, and you work with the cobalt oxide catalyst, people try with many different structures of the material. And what they realize is that under reaction conditions, there is a structural unification. No matter what you start with, different cobalt oxides or hydroxides, under reaction conditions, you make this cobalt oxyhydroxide layer, a very thin skin layer, very hard to see, but this is what is doing the catalysis. So everything that you do in the characterization of the material before, everything that you do in the characterization of material after, this is very good academically, but this doesn't tell you what is doing the action. And the interesting thing is that this process is reversible. Once you stop applying the electrical potential, it goes back. So it goes to the cobalt oxide. So we started to really investigate under operando conditions with synchrotron characterization the material as it's working.
And we wanted to focus on very small particles because people knew what is the behavior of larger structures, but nobody knew what happens below 5 nanometers. So we make cobalt oxide and cobalt hydroxide nanostructures, size control, and we could see that if you go below 5 nanometers, this material is more active. So we have high specific activity below 5 nanometers. And this is, I think, one of the beautiful examples. Why do we need operando spectroscopic characterization? So these are 1 nanometer particles. We have this technique at the synchrotron that is called X-ray absorption near edge spectroscopy. And you can see in black the material as prepared, and then you can see in blue while it's doing the catalysis. Obviously, it's different. And if you stop applying the potential, it goes back. That means that this is what I need to study, what is the conditions of this blue curve. And you can see here that the oxidation state, if you're looking for nanoparticles of different sizes, is different. And it's different also when you activate the material, when you are during the catalysis, during OER, and after OER. So all of this needs to be understood if you want to make a correlation with the performance of the material. And it's not just a change or an increase in the oxidation state. So as prepared, the material is cobalt 2+. Under reaction conditions is cobalt 3+, and even a little bit more. And this a little bit more, we know now that it's not a high oxidation state of cobalt. It's actually a charge redistribution in the cobalt-oxygen bond, and we are making this oxyl surface termination. This is for the experts, but just for the students, get an idea about everything that we can learn right now in which degree of detail. I can look at a 1 nanometer nanoparticle, I can resolve the structure, I can follow the electronic properties, I can tell the changes in the oxidation state, and I can look at the oxygen components and tell, okay, this is not normal oxygen. We have there this oxyl surface termination. And I mentioned before that there is this mix of cobalt oxide, nickel, and iron. And one of the things that we wanted to understand is why iron makes nickel oxides or cobalt oxides better, and where does the iron go? So we started with these nickel oxide nanoparticles, and we put iron as an impurity only in the electrolyte. And you can see there the performance of the material. If you start adding iron, it becomes better and better, so low overpotential. But if you put too much iron, it starts becoming poison. And in the industry, you cannot tell them, give me the most clean electrolyte. This doesn't exist. In the industry, there are impurities, so we need to understand what are these impurities doing. And we can follow this with in situ microscopy, and we can see that at the very beginning, so this pink is the nickel, and the iron is in this yellow. At the very beginning, you see that the iron is going into the nickel, and it stays at the surface. And it makes something that is called double-layer oxyhydroxide. If you put too much iron, however, you come to this picture here. It doesn't go into the bulk of the material. It stays at the surface, and it makes these nanoparticles. This is bad. So with this in situ, in this case operando microscopy, you can follow that adding these iron impurities first leads to a modification of the surface layer, and if you add too much, it goes to this very complex and deactivated material with the iron oxide clusters. So the last thing that I wanted to mention is that I mentioned complexity. We need to try to decrease as much as possible the complexity, but still having a system that will be reflecting at least some of the properties of your real material. And for this, it's very nice if you can make thin films. And thin films in which you can control how many defects you have on the surface, you can control the thickness, the surface orientation, and we have these capabilities. This can be done, for example, with molecular beam epitaxy. And we have the electrochemical cells attached to the characterization systems to be able to look at these materials. And to conclude, what I wanted to show you is that you can make a proxy for this industrial catalyst contaminated with iron. You can start with a cobalt oxide surface. You can add iron to this cobalt oxide surface. You can look before and after. You can see the roughening of the surface. And same as we saw before, the as prepared material, this cobalt oxide was better than the iron oxide and was better also than the iron cobalt oxide. We always look at this overpotential. But if you run the reaction a couple of hours, the material that contains the iron becomes better than the cobalt oxide per se. And so you can get some more quantitative information about that. So you start with the cobalt oxide being the best material. It has a very active cobalt hydroxide layer. But then you run a couple of hours, and you see that this cobalt iron oxide is the best
material, and it matters exactly how much cobalt to iron ratio you have. And so the last thing I wanted to show is that these impurities that you add into your material are affecting the cobalt oxide in a very interesting way. If you have this iron in the electrolyte, you have these impurities, you affect the thickness of the oxyhydroxide layer. So on the cobalt oxide, you have the highest thickness, you have an intermediate thickness in this cobalt iron oxide layer, and the thinness in the iron oxide that is the worst catalyst. So impurities in the electrolyte, or if you put the iron on purpose from the beginning as part of your material, will affect how the development of this active surface is. So I mentioned at the beginning, you can make initial pre-catalysts with beautiful structures, but this is wasted time. No, it's not wasted time. The initial structure of your material is going to determine how the material is going to be changing under reaction conditions. You need to realize that it's not going to be the same, but what you have, which surface orientation, which specific composition from the beginning is going to affect the degradation, and how is this formation of the active phase. So with this, I want to give you some take-home messages. The first thing is that model systems can be designed such that at least they will reproduce some important chemical aspects of a catalyst while it's working. The synthesized material, what I call pre-catalysts, they are metastable and they will adapt to the reaction environment. If you tell me that the material doesn't change under reaction conditions, you have a poison material. You have it coated with something, that's why it's not changing, but it's not the real material. The pre-catalyst structure will influence the adaptability and the subsequent operando transformation. So yes, synthetic chemists are not out of business. It matters what you synthesize, because this will determine how the things are changing. And the active state of the catalyst is formed during the catalysis. That means if you only look before and after, you cannot make any model of the working catalyst. And at the end, trace amounts of non-metals in metallic catalysts or impurities on metal oxides, they will tune the local structure of the active sites, the electronic properties, and they will affect the reactivity. Fritz Haber had a friend that used to come to our institute. This was Albert Einstein. And Albert Einstein said these interesting sentences: everything should be made as simple as possible, but not simpler. I think this reflects my last 26 years working in catalysis. The catalyst is a very complex material, so try to understand it as much as you can, but do not try to remove all the complexity, because you are going to end up getting a lot of information about a model system that will be irrelevant to the understanding of the real material. So as simple as possible, but not simpler. I'm here enjoying Madrid and this beautiful auditorium, and these are actually the people that are doing the work. So this is part of my research department at the Fritz Haber Institute, and of course we have collaborators. I mentioned there are some of the people that are working with us at the different synchrotrons, and they deserve all the credit. I moved to Germany to do my PhD, and in fact we have many of these people are from all the different countries, including many Spanish people that came to do the PhD, postdoc, and also do research stays. So I encourage you to consider expanding your horizons and taking your knowledge, and also try to see how things are done in other places. I want to thank you, and I like to put this picture. This picture is 3 days old, and this is a scanning electron microscopy image, and this is a copper surface, a 310, so a perfect single crystal, after a couple of hours of CO2 electron reduction. And there is a lot of restructure, and I think this shows you very well the complexity of what I'm talking about. So thank you very much. I'm happy to take questions. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Y ahora es el turno de preguntas. Entonces, animo a cualquier persona de la audiencia a que ya aprovechéis la oportunidad de preguntarle a Beatriz. A ver, ¿quién es el primer valiente? Si no tenéis preguntas, las voy a hacer yo. Mira. Hola. ¿Notaste mucha diferencia entre trabajar en Alemania y trabajar en Estados Unidos, en el ambiente de trabajo, la gente, ese tipo de cosas? Sí, en Estados Unidos se trabajaba mucho, pero a veces había mucha presión para trabajar muchas horas
Y hay un balance entre lo que es lo que se llama work-life balance, un balance entre cuánto puede rendir una persona y a la vez ser imaginativa y original. En Alemania tenemos un mejor balance en ese sentido. Yo tengo gente que no tiene que estar todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi postdoc, mi jefe esperaba que estuviese trabajando todo el sábado y todo el domingo. Y las reuniones de grupo se hacían el sábado por la mañana para asegurarse que 5 horas estábamos todos el sábado por la mañana ahí. Eso no se hace en mi instituto, y el domingo tampoco. Tenemos una cierta libertad. Para mí, esa originalidad de poder tener tiempo para pensar, no solo hacer, y que no somos máquinas, los científicos somos personas también y tenemos derecho a tener esa compensación de una vida familiar o de una vida con amigos. Eso se lleva mejor en Alemania. Por otro lado, la velocidad de la investigación es rasante en Estados Unidos, porque claro, no es lo mismo, trabajas día y noche, pues en algún momento rindes, pero también se paga en eso, que si estás trabajando día y noche y no duermes, al final las ideas geniales no se tienen cuando está uno simplemente pulsando botones en un equipo. Una pregunta cuando has mencionado en la parte del hidrógeno. En concreto, nosotros, bueno, en nuestro grupo estamos intentando otras cosas de diseñar o pensar en modos en los que poder encajonar este hidrógeno y demás. Pero has mencionado una cosa que quizás además en el público tan variopinto que tenemos está muy bien precisado. Los distintos tipos de colores de hidrógeno. Y una de las cosas que has mencionado es que estamos todavía lejos de una química limpia o verde, una green chemistry como pretendemos un poco buscar. Es decir, por ejemplo, solo en la parte de hidrógeno, ¿cómo de lejos estamos? No estamos lejos, pero empezamos muy tarde. Si los procesos electrolíticos que se hacían en 1800, si en ese momento se hubiesen desarrollado, no estaríamos como estamos ahora. Pero era muy fácil y muy barato usar los combustibles fósiles. Aunque ahora pensemos que no es barato, la transición al hidrógeno nos va a costar más. Pero no tenemos alternativa, porque con el efecto invernadero que tenemos, el cambio climático no lo vamos a poder parar y, de hecho, ya no lo podemos parar. Entonces, a nivel de laboratorio sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es cómo transfieres eso al nivel de la industria. Yo estoy trabajando con varias industrias alemanas. Una es, por ejemplo, Siemens, que está haciendo electrolizadores ya a gran escala y los están vendiendo, o con ThyssenKrupp Nucera, que también está haciendo electrolizadores. Y la estabilidad del material. Sabemos cuáles son los materiales que serían los mejores. Quieres que sean abundantes. A la vez quieres que duren, porque en el laboratorio no los pones en la misma carga de trabajo que lo estás poniendo en la industria. Y eso es lo que estamos ahora mismo desarrollando. Yo estoy trabajando con la industria para intentar ver cómo podemos transferir todo lo que sabemos del laboratorio a las condiciones, por ejemplo, los materiales que desarrollamos, hacer el test en un electrolizador de ese tamaño, que es tan grande como esta habitación. Y no se enfoca cuál es el material más activo, cuál es el material más estable, porque la industria, si es un poco menos activo, pero te dura un año más, eso es lo que vas a coger. Y sí, tenemos toda la tecnología y se está empujando mucho ahora. España se quedó atrás en el desarrollo de las renovables. Tenemos el país de Europa con el mayor potencial fotovoltaico. Alemania tiene un montón de energía renovable que ya la desarrolló, pero estamos limitados porque no hay más, no hay tanto sol, no hay tanto. España va a poder exportar, pero antes de exportar tenemos que suministrar a España. Y como te digo, se empezó muy tarde, ahora hay mucho esfuerzo, se está yendo en la dirección adecuada, pero hay que poner muchísimos recursos para que lo que nos quedamos atrás ahora recuperemos. Y la tecnología está allí. Eso es trabajar en la estabilidad del material, es lo que tenemos que hacer. Era preguntarte que cómo y cuándo te diste cuenta de que querías investigar esto del hidrógeno verde y que, en plan, desde pequeña te llamaban las ciencias, pues específicamente la física y la química, o fue algo más que se fue desarrollando. Yo quería ser astronauta. Entonces me di cuenta que quería estudiar física porque quería ser astronauta. Obviamente me di cuenta en España, de aquella época, yo me fui en el 98 de España, ¿cuántas mujeres había astronautas? 0. ¿Cuántos astronautas españoles? Poquísimo. Luego me di cuenta que me mareaba muchísimo.
Entonces, ya con la combinación, yo estuve trabajando en Orlando, estuve trabajando con la NASA y me di cuenta que sí, bueno, era una cosa muy interesante, pero no era para mí porque las oportunidades eran muy bajas, ¿no? Entonces, desde siempre, desde joven, siempre quise hacer. No sabía si quería hacer física o química. Cuando acabé lo que era el bachillerato, yo quería estudiar química. Hice una visita a la Facultad de Química, no me enseñaron nada, aquello en Asturias era un edificio así bastante que necesitaba una renovación urgente y, sin embargo, fui al edificio de física, había un profesor que me lo encontré de casualidad, me enseñó los laboratorios y una amiga y yo dijimos, pues vamos a hacer física. O sea, fue así. O sea, en la edad, con 18 años, uno no sabe lo que va a hacer. Obviamente, por lo menos, igual uno de vosotros lo tenéis claro, yo no lo tenía claro. Y me gustaban las dos cosas. Y empecé por casualidad en física. Si yo hubiese tenido la oportunidad de hablar con científicos, de ir a visitar sitios, yo hubiese escogido de otra manera, pero aquello fue de casualidad. Luego, cuando hice el doctorado en física, siempre me gustaba la química y me fui a hacer el postdoc en ingeniería química y con química en Santa Bárbara. Y esa estancia en Estados Unidos a mí me abrió todo al campo de catálisis. ¿Cuándo empezamos a trabajar con hidrógeno verde? Yo empecé ya mi postdoc a trabajar en temas de electrocatálisis, pero cuando volví a Alemania y empecé a trabajar asesorando al gobierno de Alemania, empezamos a discutir qué hacemos ahora que no nos llega el gas de Rusia. De aquella, cuando empezamos a discutir, todavía no sabíamos que nos iban a cortar el gas de Rusia, pero hubo un problema de decir, o ahora o nunca, o desarrollamos el cambio energético ahora o Alemania no tiene suministro energético. Hemos tenido unos problemas muy serios en los últimos años, ¿no? Pero fue porque se fue durmiendo. Llegaba el gas muy barato de Rusia, el país se durmió y en general Europa se ha quedado durmiendo teniendo estos recursos que tenemos, por ejemplo, en España. Y ahí fue cuando empecé los últimos 7 años a trabajar más. Y ahora mismo, pues yo creo que es algo muy necesario, ¿no? Yo estoy pensando, cuando me hizo científico, es un trabajo por vocación, porque uno puede trabajar y ganar más en una industria, ¿no? Pero tú tienes que pensar, lo que yo estoy haciendo, ¿puedo contribuir a la sociedad? Y un científico tiene unas posibilidades de contribuir a la sociedad tremendas. En la medida que uno tiene de decir, mira, esto que estoy haciendo, asesorando a la industria o trabajando para tener una industria química verde, yo creo que el cambio ahora mismo de la petroquímica, hacerla más limpia, yo estoy asesorando a varias industrias internacionales para hacer este cambio. A mi modesta escala, yo creo que es un papel importante que podemos hacer los científicos y eso siempre me interesó, poder hacer algo por los demás. Sí. Muchas gracias por esa excelente charla. Quería preguntar, en el caso de los sistemas biológicos, las plantas y las algas usan un clúster de manganeso con oxígeno para partir el agua y coger el hidrógeno. ¿Por qué el manganeso y oxígeno, estos clústeres, no son tan útiles en las aplicaciones industriales? Se han usado en temas de fotocatálisis y, de hecho, siempre se usa la naturaleza como inspiración. Y en Alemania teníamos un proyecto muy grande que era también de water splitting con ese tipo de materiales, pero al final se está buscando sistemas que sean muy estables, y los más estables y los más activos son, por ejemplo, para el water splitting en alcalino, sin tener la fotocatálisis, solo electrocatálisis, son más activos por los compuestos estos de mezcla de cobalto, níquel con algo de hierro, pero sí que se han usado y, por ejemplo, para la reducción de CO2, Siemens hizo una planta pilota basada en algas. Una fermentación era el primer proceso para convertir CO2 electroquímico. O sea que muchas de las cosas que hacemos siempre acaban inspirados en la naturaleza y sí, intentas mirar cómo hacer, por ejemplo, los mejores catalizadores que tenemos son las enzimas. Y son catalizadores que bueno, mucha gente piensa, sí, son los mejores. No, las enzimas son muy, muy inefectivos, pero tenemos muchos. Entonces, ese siempre compromiso de decir, ¿necesitamos el catalizador más activo o necesitamos uno que sea fácil de preparar, que tenga elementos que sean accesibles? Yo cuando hablo con la industria les digo, tengo el catalizador que es maravilloso, necesito 5 pasos para sintetizarlo.
No, no es posible, es demasiado difícil. Entonces digo, tengo este que no es tan bueno, es casi tan bueno, pero no tan bueno, pero necesito 2 pasos para sintetizarlo. Eso es lo que van a coger. Entonces sí, hay mucha inspiración en la naturaleza, sobre todo en fotocatálisis, ¿no? La fotosíntesis. Pero mucha gente piensa erróneamente que la fotosíntesis es un proceso muy efectivo. No, no es efectivo, pero tenemos mucha superficie. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. En primer lugar, muchas gracias por la charla. La verdad es que a nivel científico ha sido espectacular y como químico a nivel sintético es una cosa de otro mundo. Y Gracias. lo segundo, pues he visto que muchas de estas técnicas, sobre todo al principio cuando se desarrollan, se basan siempre en análisis de superficies puras, cristalinas y demás. ¿Cuán lejos estamos de irnos a superficies más complejas, de materiales compuestos, carbonosos y demás? ¿Y hasta dónde crees que podemos llegar en la próxima década, más o menos? Estamos ahí. Lo que mi grupo de investigación y todo lo que empecé cuando empecé mi carrera, sobre todo cuando volví de Alemania, es sacar las técnicas que conocíamos de análisis de superficie, que se hacían en el ultraalto vacío, sacarlas y hacer lo que es eliminar el pressure gap, intentar trabajar con presión, ahora meter el electrolito, intentar trabajar en el líquido. Eso es lo que se llama el pressure gap. Tú estás refiriéndote también al otro problema, el materials gap. Antes se investigaban los materiales a baja temperatura, sí, veías todos los átomos y sabías cómo era el catalizador inicial, pero luego decía, lo que pasa durante la catálisis, no, porque la catálisis no pasa a temperatura de nitrógeno líquido, entonces lo que pasa, sí, eso no lo puedo ver, no, ahora lo podemos ver. Todos los vídeos que te enseñé yo, esos serán a temperatura ambiente o alta temperatura, dependiendo de si es termocatálisis o si es electrocatálisis, ya lo podemos ver. Y la complejidad de los materiales depende de la técnica. Por ejemplo, con técnicas de sincrotrón, por ejemplo, X-Absorption Spectroscopy, es sensitivo al elemento. Y ahora mismo estamos desarrollando, por ejemplo, en Berlín, una línea de medida con 2 rayos, yendo a la misma línea de medida, uno para soft X-rays y uno para hard X-rays, y a la vez usamos la radiación IR, que viene del sincrotrón, para tener otra técnica. Entonces tienes IR del sincrotrón sincronizado con soft X-rays, hard X-rays, y puedes mirar, por ejemplo, lo que sean los soft edges, que puedes mirar especies como oxígeno o otros así, y luego puedes mirar los que sean los hard edges. Es posible, depende de la técnica. Si quieres hacer la microscopía, por ejemplo, como estamos haciendo nosotros en el líquido, y quieres hacer IDX, es muy difícil, tienes que acumular, es muy difícil tener buena resolución cuando tienes muchos compuestos. Y depende del contraste que tengas. Entonces, depende de la técnica, pero se está desarrollando mucho. Tenemos nuevos detectores y eso es lo que estaba yo comentando. No tiene sentido estudiar. Si haces un sistema modelo, tiene que representar un cierto aspecto de tu material, pero no tiene sentido quedarse uno ahí, porque el material que tú quieres entender es complejo. Sí, para materiales de carbono tenemos muchos medios. Por ejemplo, yo no estoy presentando ahora, pero estamos trabajando en la reducción de CO2 con materiales de carbono, con nitrógeno y con distintos elementos, níquel, cobalto, no sé qué, y eso hace muy bien el CO2 a CO. Y tenemos la posibilidad de aplicar pulsos, por ejemplo, durante la electroquímica y seguir en el sincrotrón cómo el material se reconstruye. Y puedes ver unas cosas muy interesantes. Entonces, sí, hay muchas posibilidades con XPS, con EXAS. Ahora, no esperes tener resolución atómica en microscopía en el líquido, porque si lo haces, estás destruyendo el material porque tienes una dosis de electrones demasiado alta. Por eso a veces ves, es que la resolución no es más buena. Aposta, porque como pongas más dosis de electrones, cambias, cristalizas el material y ves lo que no es la realidad. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Su charla me ha parecido tremendamente inspiradora. Tuve oportunidad de escucharla en la SECAD anterior y de nuevo me ha parecido incluso mejor. Gracias. Dos preguntas. La primera, en comparación, usted que tiene esa trayectoria, vio Estados Unidos, Alemania y seguro que muchos más lugares, España, en su opinión, ¿cómo podría mejorar, cómo podría, digamos, cambiar un poco la dirección o qué cree usted que sería bueno cambiar para quizá estar a un mayor nivel o desarrollar todo su potencial que de seguro tiene? Esa sería la primera pregunta. Y luego otra, en el ámbito más técnico, a mí me interesa, por ejemplo, muchísimo las estructuras que usted ha presentado, el tema de los nanocubos. Me llama mucho la atención. Entonces, el tema este de la metaestabilidad, hay una parte que no termino de entender, es si una vez que se ha terminado la reacción o las condiciones, ¿tienen capacidad de volver a regenerar su estructura original o habría que hacer algún proceso para regenerar?
Voy a empezar por la segunda parte. No se pueden regenerar de por sí solos, pero los podemos crecer electroquímicamente. Con lo cual, si tú pones en un electrolito el cobre y hicimos una patente, sigues un proceso que explicamos en la patente de redox, de oxidar y reducir, los puedes volver a formar. Por otro lado, hemos puesto un recubrimiento de óxido de zinc y cuando tienes el recubrimiento de óxido de zinc, reduces el cobre, pero se queda con la forma cúbica. Tenemos ahora unos datos que vamos a mandar a Nature, que está muy bonito, un estudio de microscopía que te enseña cómo lo puedes estabilizar, porque cobre no es cúbico, es cobre, óxido de cobre es cúbico. Y en el momento que empiezas a reducir, pierde la forma. Pero si pones algo, por ejemplo, ese óxido de zinc, lo puedes estabilizar. La primera pregunta es una pregunta muy importante. Con mi experiencia en los distintos sitios, España tiene una educación en la universidad muy buena. La gente sale muy bien preparada de las universidades españolas, de física y de química, los que yo conozco que han estado luego trabajando conmigo, en mi propia experiencia, cómo salimos y podemos competir con cualquiera. No nos tenemos que avergonzar en ningún país de lo bien que salimos preparados. El problema es qué medios tiene uno. Ha mejorado con el tiempo, porque yo cuando salí del norte de España, la Facultad de Física teníamos muy pocos medios experimentales. Teníamos teóricos muy buenos, porque podían mandar los cálculos, por ejemplo, a Jülich en Alemania, los podían mandar a otros sitios. Entonces, claro, si eres un teórico en España, no tienes barreras. Si eres una persona experimental en España, cuando yo me fui había muchas barreras por falta de equipo, ¿no? Falta de medios. Ahora, eso ha mejorado, pero aún así no, estamos atrás comparados con otros sitios. ¿Cuál es la ventaja? Por un lado, la educación que tenemos es muy buena. Por otro lado, como sabemos que no tenemos tantos medios, pues hacemos mucho con lo que tenemos. Muchas cosas se desarrollan aquí mismo. Eso te hace la idea de desarrollar tu propio equipo. Si un estudiante desarrolló su propio microscopio, pues sabe cómo funciona mucho mejor que nadie. Por otro lado, tardó más tiempo, que si vas a un sitio ya lo tienes toda la infraestructura ahí. ¿Qué se tiene que mejorar en España? La estabilidad de las personas y la financiación a largo plazo. En Alemania, en la sociedad Max Planck, que sería el equivalente al CSIC, cuando se contrata un director, te dan la financiación anual hasta que te jubiles. Yo sé que puedo mantener a mi equipo hasta que me jubile o hasta que me vaya. Eso es algo que en España no hay. Entonces, claro, tenemos que hacerlo con los medios que tenemos, ¿no? Normalmente yo ahora mismo tengo en total en mis dos departamentos 125 personas. Eso no es algo que vamos a decir va a pasar en España mañana, pero si tú contratas a un investigador y le dices, mira, tienes tu plaza, pero tienes tu plaza y tienes 2 puestos de postdoc, un par de estudiantes de doctorado y un mínimo de recursos para hacer tu investigación. Tú coges a esa persona y estás haciendo a esa persona, la estás preparando para el éxito. Si tú coges a esa persona y dices, mira, eso es lo que tienes, laboratorio ya veremos, viene solo tu plaza, búscate la vida, pues tienes unos años que a lo mejor son los años más productivos de esa persona que viene con muchas ganas, que tiene muchas ideas, tardas un año en que te den una financiación de tal, solo tienes un proyecto, entonces estás constringiendo, ¿no? Restringiendo las posibilidades de esa persona. Yo creo que si se llegase a un modelo que fuese, no es la misma financiación que en Alemania, porque el presupuesto que dedica el gobierno alemán a investigación no es lo que dedica España y va a ser difícil que lleguemos a ese nivel, ¿no? Que sería ideal, pero va a ser difícil. Pero un mínimo, es decir, cada investigador que saca una plaza permanente en España tiene un mínimo de dinero de investigación, no para un año, para 2, sino para de por vida. Así se podría mejorar la ciencia en España. Y lo mismo en las universidades. En Estados Unidos no había eso. En Estados Unidos tú vives cada 3 años en proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que escribes un proyecto ya sabiendo lo que va a salir en el proyecto. En inglés se llama low hanging fruits, porque si no, no te lo dan. Ya tienes que tener todos los datos antes de mandar el proyecto. Claro, a los 2 años ya tienes que tener el siguiente proyecto porque si no, no puedes pagar a los estudiantes. En Alemania, tanto en la universidad tienes un mínimo de posiciones que ya te dan con tu cátedra o en el instituto mío tienes unas posiciones. Muchas veces faltan técnicos. Tú tienes un laboratorio fantástico, te dan dinero para comprar cierto equipo y luego, claro, vives solo de un estudiante a otro. Y cada vez que se te gradúa alguien, falta el técnico que conoce, digamos, un microscopio. Tal. Hay algunas técnicas que se llevan bien con estudiantes y postdocs. Hay otras máquinas complicadas que necesitas un técnico. O sea, tener un cierto presupuesto para ese personal técnico y un cierto presupuesto para la gente que está permanente, un mínimo de personal y un mínimo de dinero. Tú, si quieres tener relaciones internacionales, tienes que ir y poder asistir a congresos.
En España, el uso, por ejemplo, de la financiación que se está dando a sincrotrón y el uso de sincrotrón en ALBA, yo estoy en el comité asesor y estamos trabajando para que se amplíen esas posibilidades, porque es gratis. Tú puedes ir de Madrid allí, puedes hacer tus medidas, volver, y ahora mismo están incluyendo también microscopía con electrones, no solo el sincrotrón con rayos X. Eso es muy importante, pero claro, eso solo tienes un par de tiempos de medida al año, a lo mejor 2 por semestre, eso no hace un programa de investigación, tienes que tenerlo también en tu instituto. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar el acto porque además Beatriz tiene cierta prisa. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias a todos por asistir al coloquio y esperamos veros en próximas ediciones. Muchas gracias.